Frecuencia abierta. Información confiable. NNC Consulting, asesoramiento en inversiones financieras, representante de Sociedad de Bolsa para la región este del país. Consultas e información por el celular 099-386-492. NNC Consulting presenta en Frecuencia Abierta la opinión económica del economista Mauro Mendiburu. Mauro Mendiburu, buen día, ¿cómo estás? Hola, muy buen día, Jorge, ¿cómo anda todo hoy? Bien, anda todo bien. Aquí estamos queriendo saber de la economía regional. ¿Qué tenés para contar? A ver. Bueno, en estos días, como es tradicional, Jorge, se están publicando los datos de comercio internacional, comercio exterior de nuestro país con la región y también con el mundo. Con la región fundamentalmente, que son en este momento el principal destino de nuestras exportaciones. Y bueno, vamos a ver cómo han estado evolucionando las últimas exportaciones, los últimos datos de exportaciones dadas las realidades que estamos viendo en la zona. El dato lo publicó ayer Uruguay 21 y en tendencia de la historia que ya hemos estado relatando prácticamente todos los meses, a principios de cada mes, nuevamente bajaron las exportaciones en julio de este año, o sea, en julio del 23, un 30% con respecto a julio del 22. Concretamente fueron 915 millones de dólares este julio 23 contra 1.306 millones del año pasado, mismo mes. Eso es un 30%, reitero, y en el acumulado, o sea, enero 31 de julio, 1 de enero, 31 de julio, la caída es de un 20%, 6.567 millones contra 8.169 del año pasado. O sea que la tendencia se mantiene, todavía vamos a tener el mes de agosto, probablemente con el mismo verso, el mismo razonamiento, con una caída mayor al promedio del año, o sea, va a seguir bajando un poco más hasta el mes de septiembre, octubre, donde ahí sí se va a estabilizar probablemente la baja, porque en esos meses es cuando ya empezamos a sentir la caída de las exportaciones de carnes, básicamente. Y cuando uno mira los rubros, otra vez, rubro por rubro, el rubro que más bajó fue la soja, de 353 millones a 56, o sea, casi 300 millones menos que el año pasado. La carne bovina cayó un 19%, 177 a 144. Este es el rubro que se va a estabilizar probablemente a partir de octubre. El arroz bajó de 76 millones a 60. Y la celulosa, aquí es un poco más profundo este concepto, bajó un 9%, de 182 millones a 165. Cuando en realidad la caída no se debió al volumen, ya que contamos en este mes, que no lo hacíamos en el mes de julio del año pasado, con la nueva planta. ¿Por qué bajó entonces el valor de las exportaciones de celulosa? Bueno, es que bajó el precio de la celulosa bastante en las últimas semanas. Se exportó mayor cantidad, pero a un precio menor, y eso hizo que el valor total fuese un 9% menor al año pasado. La soja cayó fuertemente, 300 millones decíamos, a causa de la sequía, y los rubros que subieron fueron dos. Uno raro, o mejor dicho, no tan común, que fue ganado en pie, pasó de 20 a 38 millones, casi el doble, destino Turquía, y concentrado de bebidas de la planta de PepsiCo de Colonia, que pasó de 65 a 70 millones de dólares. Los destinos, bueno, una vez más, y acá hablamos de la región, un Brasil que se está consolidando cada vez más como el principal destino de nuestras exportaciones, una economía que está creciendo más de lo que se preveía. El famoso temor al gobierno de Lula da Silva se está disipando, está controlada la inflación, es un país que está en pleno proceso de crecimiento económico. Nos hace acordar a los primeros meses del primer gobierno de Lula, donde había pasado más o menos lo mismo, un poco el temor al principio y luego la estabilización, y 10 años de crecimiento económico, casi que récords en las últimas décadas en Brasil. Bueno, eso se está repitiendo. Hoy a Brasil se le exportó 163 millones de dólares, fue el principal destino de exportación, y luego vamos a ver cuando veamos en zona franca que también uno de los rubros de exportación ha crecido a causa de un acuerdo que se hizo con Brasil, que lo comentamos aquí que iba a empezar a tener efectos, y bueno, ya lo está haciendo. Pasó a segundo lugar China,
bastante lejos, 87 millones de dólares. Luego Estados Unidos con el 8%, 61 millones de dólares. Unión Europea en cuarto lugar con el 7%. En quinto lugar aparece Turquía con esta exportación de ganado en pie, con el problema de competitividad y restricciones. Argentina quedó fuera de los primeros 5 lugares de exportación. Y te decía que, bueno, justamente algo que publicó Uruguay 21 de sumo interés en cuanto a las exportaciones es qué pasa con las zonas francas de nuestro país. Bueno, la importancia de las zonas francas y de las exportaciones de bienes de las zonas francas, solo bienes, no estamos hablando de servicios, es cada día más importante, considerando un poco lo que pasó acá en las últimas semanas, ¿verdad? Que se frustró un llamado a una zona franca aquí a explotación de una zona franca aquí de Maldonado. Las zonas francas en el Uruguay reportaron el año pasado 4.268 millones de dólares, es el 32% de las exportaciones. De cada 3 bienes que se exportan, 1 sale de zona franca. Y los rubros fueron casi la mitad celulosa, las plantas de celulosa, esto va a aumentar inclusive este año, la soja un 26% de Nueva Palmira, fundamentalmente concentrado de bebida 16%, que ha venido aumentando, decía, a partir de un acuerdo que ha hecho Uruguay con Brasil, que pasó bastante desapercibido, felizmente, como tiene que pasar con estos acuerdos, en el que las zonas francas ahora pueden exportar a todo el Mercosur como si fuera un producto de la región no franca, algo que hasta el año pasado esto no ocurría, y le va a permitir a todas las empresas instaladas en zona franca poder exportar a Brasil, que está creciendo fuertemente, y ojalá mañana Argentina, cuando si un día se llega a estabilizar, como si fuera de la zona no franca, en lo que tiene que ver con el régimen tributario y arancelario. Y los destinos hasta este momento de la zona franca, el 31% ha sido a Asia, concretamente China, y la Unión Europea 26%, la celulosa, las hojas son los principales rubros y por consiguiente se llevan más de la mitad de las exportaciones de bienes de zona franca. ¿A qué voy con esto? Lo que decimos siempre, el problema fundamental que tiene el desarrollo al resto del mundo de nuestro país claramente es tributario. Si 1 de cada 3 bienes que se exporta salen de zona franca, eso lo explicaría, yo diría, por lo menos en un 30%. Así que mi criterio siempre es el mismo, hay que hacer los deberes en casa. Cuando liberamos un poco de tributos a las empresas, estas reaccionan, como podemos ver, más que bien, Jorge. Es una opinión personal, por supuesto. ¿Eso significa que esto está requiriendo una reformulación del tema del funcionamiento de las zonas francas? Bueno, yo te diría que están funcionando bastante bien, de la manera en que están funcionando. Yo no tocaría mucho, porque el cuadro que gana no se toca. Y si 1 de cada 3 bienes está saliendo de ahí y esto está siendo pujante, yo no lo tocaría mucho, Jorge, honestamente. Bien, Mauro, como siempre, muy interesante charlar contigo cada miércoles. Buena semana para ti. Bueno, igualmente ustedes, muy buena semana. Gracias, chau, chau. Frecuencia abierta. Siempre en tu misma sintonía.